Que el Señor le bendiga esta noche. Siempre es una alegría. No crea que es un cliché o una muletilla decir esto. Siempre es un gozo poder estar en este lugar y compartir este tiempo en la presencia del Señor. Vamos a ir el día de hoy al mensaje. Lleva por título Contaminación espiritual. Existe una contaminación actual y es la contaminación espiritual. Y permítame decirle esto, duro quizás de asimilar, pero se lo tengo que decir. Uno está luchando en contra de la contaminación o ya está contaminado. Usted y yo estamos luchando en contra de la contaminación o simplemente si no estamos luchando en contra de ella, es que ya estamos contaminados. Ya no vemos nada malo. Miré la entrevista, nosotros miramos o hacemos mucho análisis de problemas que el ser humano tiene de la sociedad y estaba un experto hablando acerca de la pornografía. Él fue un hombre, de hecho, que estuvo esclavizado a la pornografía. Entonces ahora él se dedica a ayudar a jóvenes para salir de la pornografía, es un ministro. Entonces dice que llega un joven, lo llevan los padres para conversar con él, y le dice a este jovencito, lo que pasa es que su mente está pervertida, pero yo miro a una mujer en bikini y a mí no me da nada, yo no siento nada. Entonces él dice, lo dejé hablar y después de que terminó de hablar, le dice, ¿sabe por qué usted no siente nada cuando mira a una mujer semidesnuda? Porque una mujer en bikini está básicamente desnuda. Le dice, porque usted está mirando un tipo de pornografía tan pesada que eso es cualquier cosa. Cuando él le dijo eso, dice el jovencito se sorprendió, ¿no? Y le dice, eso es lo que está pasando. Y eso es lo que pasa hoy en día. Muchas personas ya no están luchando en contra de la contaminación porque ya están contaminados. Y las redes sociales están contaminadas completamente. Le conté a mi esposa que en una ocasión estaba leyendo un reportaje sobre la vida de una tenista que había alcanzado el éxito. De hecho, es la tenista más exitosa de la historia del tenis. Entonces, mientras leía la historia, hay una faceta de ella que se retiró juntamente con su hermana. Se llama Serena Williams, se llama esta tenista. Y se dedicaron al modelaje. Entonces dice en el reportaje, modelaban inclusive ropa de traje de baño. Y aparece un video en YouTube, escucha esto, un video en YouTube, hacen referencia al video de YouTube, pero esto fue hace muchos años atrás. Entonces había una advertencia que las imágenes eran de alto contenido sexual. Ahora escuche, ellas nunca grabaron desnudo. Lo que pasa es que en ese momento, para la sociedad y la mentalidad de aquel momento, de esos años atrás, ese video contenía imágenes que en ese momento eran inadecuadas. Pero ¿sabe qué pasa hoy en día? Eso es cualquier cosa. ¿Qué le quiero decir con esto? Podemos apreciar cómo la contaminación ha venido avanzando y la contaminación se está volviendo algo natural. Yo he reportado en redes sociales videos y ¿sabe lo que me dicen? De seguro debe de ser inclusive un mensaje automático. Dice, creemos que no viola nuestras normas de comunidad, y es una vulgaridad. Lo que la persona está hablando, lo que la persona está haciendo es una vulgaridad, pero no. ¿Por qué? Porque la sociedad está tan contaminada que ya no ven nada malo. Y eso es lo que está pasando el día de hoy. Por eso Jesús dijo, si tú no estás recogiendo conmigo, estás desparramando. O sea, aquí no hay términos medios.
O uno está luchando en contra de la contaminación o ya se dejó contaminar. Eso es lo que está pasando. Ahora veamos algunos tipos de contaminaciones que existen hoy en día. Por ejemplo, la contaminación del aire. Ya lo sabemos, ¿no? Nuestro aire que respiramos no es el mismo aire que respiraban hace 100 años atrás. También la contaminación del agua, producto de todos los productos químicos que están echando al manto acuífero, a los ríos, a los mares, ya no es lo mismo. También existe una contaminación química de lo que estamos tomando como medicinas, muchas veces podemos decirlo entre comillas, y todos los productos químicos que están contaminando la tierra, los frutos. Me dijo un hermano, antes cuando yo era un niño, en casa agarraban una piña, le quitaban la cáscara y se la echaban teníamos una tinaja de agua que se mantenía siempre llena de agua y le ponían esa cáscara de piña. No crea que se fermentaba. Se sentía como más fresca, delicioso de hecho, se sentía esa agua, porque era agua nada más que con un saborcito de piña. Entonces le digo a un hermano mío que había estado produciendo piñas, le digo, tal vez puedo hacer lo que hacíamos antes, ¿te acuerdas? Comprar una tinaja y echarle la cáscara de piña. Y me dice, no hermanito, no hagas eso. Y le digo, ¿por qué? Porque no tenés idea de la cantidad de químicos que le echamos a los productos, al campo, para que no se lo coman, las pestes, le echamos todo tipo de herbicidas. ¿Y dónde va? A la cáscara de la piña que querés echar en el agua. Entonces tiene toda la razón. Lo está diciendo alguien con uso de razón. También eso es la contaminación alimenticia que hoy en día, por ejemplo, hay gente que dice, no, pero estos productos son naturales, la fruta. Ya no es la misma fruta. Ahora la fruta está modificada. ¿Y qué está haciendo? Contaminando al ser humano. Por ejemplo, productos genéticamente o frutas genéticamente modificadas, como el maíz amarillo, que es delicioso, ¿verdad? Sabroso comer maíz amarillo, pero es un producto altamente contaminante. Le estoy dando nada más ejemplo. Pero veamos ahora la contaminación espiritual. Aspectos sobre la contaminación espiritual. ¿Es real? Por favor, dígalo conmigo. ¿Es real? ¿Está en aumento? Dígalo conmigo. Está en aumento y está al acecho. Le está acechando la contaminación. Y todos los días, para ejercer lo que ejercemos, para hacer un análisis, una lectura de lo que hacemos todos los días, tenemos que luchar contra este acecho que está teniendo la contaminación en contra de nuestra espiritualidad. Todos los días es una lucha. Por lo que estamos viendo en pantallas, por lo que estamos mirando en la televisión, en todos lados, lo que las personas comentan, lo que uno escucha. Vayamos a la escritura, la segunda carta de Corintios capítulo 7, versículo 1. Miren lo que dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, vea lo que nos dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Entonces aquí el que escribió esta carta, que es el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice limpiémonos. Pero como siempre la pregunta es, ¿cómo lo hago? ¿Cómo tengo que hacer para limpiarme, para cuidarme de esta contaminación? ¿Qué tengo que hacer yo para limpiarme de esta contaminación? Número 1, cuidando de los sentidos. Cuide sus sentidos.
¿Y a qué nos llamamos los sentidos? Bueno, los 5 sentidos, pero particularmente es lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos. Se lo menciono nuevamente. Lo que vemos, lo que oímos y lo que hablamos. Tenemos que tener sumo cuidado. Entonces, aquí, ¿qué nos está diciendo? Hablando nuestro Señor Jesucristo en el Sermón de la Montaña, y por si usted no lo sabe, inicia en el capítulo 5, el Sermón del Monte, que se piensa que es el sermón más importante que está en la Escritura. Si usted vive todo lo que el Sermón de la Montaña o el Sermón del Monte dice, vivirá en santidad, para que dimensionemos de qué estamos hablando. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Pero si nuestro ojo es malo, y cuando dice si nuestro ojo es malo, es si nuestro ojo está yendo hacia lo malo, estás viendo lo malo. Si allá en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo ya nos daba esta advertencia, ¿cuánto más hoy en día? Yo lidié con muchos casos de pornografía con jovencitos, adolescentes y jóvenes que estaban metidos en pornografía. Entonces, en el tiempo que éramos pastores de joven, yo le decía, ¿dónde usted está mirando eso? Generalmente era en revistas o en computadora. Entonces ya le decía, bueno, la computadora, ¿dónde está? La tengo en el cuarto, sáquela del cuarto. ¿Y dónde la pongo? En la sala, en el comedor. ¿Tiene audífonos? Sí, tengo audífonos. Entregue los audífonos. Dígale a su mamá, estos audífonos yo no los puedo tener conmigo. Entonces me dice, ¿y la tengo que sacar a la sala? Sí, porque en la sala usted no va a ver lo que ve en su cuarto. Claro, cuando les decía eso, pero ahora, ¿qué le podemos decir a alguien si tenemos este problema? Lo que puede ser una herramienta poderosísima para el crecimiento espiritual, financiero, en conocimiento, en salud. ¿Cuánto puede ser esto una herramienta de trabajo, de negocios? Se ha convertido en un enemigo de la sociedad, porque esto es el principal contaminante. Ya no es una revista de papel que alguien va a ir a comprar. Ahora hay una aplicación que usted puede encontrar a una mujer al otro lado del mundo, rusa, americana, de lo que usted quiera, y paga una suscripción cualquiera y ya está. No necesita nada. Y hasta gratis puede encontrarla si usted desea, si sabe cómo hacerlo. ¿Ve? Es así de simple. Pero ya en aquel tiempo, hace más de 2020 años, Jesús hablaba acerca de este tema. Bueno, hace quizás un poco menos de 2000 años. Ya Jesús hablaba de este tema, del ojo que estaba orientado hacia lo malo. ¿Y sabe dónde está atacando más este problema del ojo? De nuestros sentidos en la familia. Está atacando la familia, está minando la familia. Y la familia necesita ser cuidada. En la familia usted necesita una unidad. ¿Para qué? Para enfrentar la contaminación. Necesitan estar unidos alrededor de sus hijos, de los nietos, tener el ojo puesto, lo que ven, lo que hablan. También necesita protegerla, hacer barreras de contención. ¿Cada cuánto va a tener el teléfono el niño? Ahora, ¿qué hacemos? Ay, qué molesta, agarrá y vaya y vea. ¿Verdad? Y aún acá en la iglesia le estamos dando el teléfono al niño. Yo sé que es complicado, pero tenemos que pensar bien en qué tanto estamos exponiendo al niño, a los niños en la familia. También necesitamos la educación. Y no estoy hablando de la educación de los colegios, estoy hablando de la educación para que los hijos aprendan a discernir lo que está pasando en nuestro mundo.
Cada vez que yo leía una noticia de un rapto o de el daño que le hacían a una jovencita porque la engañaban, ¿sabe a quién se lo comentaba? A mi hija. Le decía, ven, quiero leerte esto. Mira lo que le hicieron a esta jovencita. ¿Para qué? Para alertarla, y esa es la educación que le damos a los hijos. Por supuesto, utilizando la escritura. Veamos otro ejemplo de los sentidos, el hablar. Mateo capítulo 15, versículo 18 al 20. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. ¿Sabe? Es que a Jesús lo estaban cuestionando y le decían, ¿por qué tus discípulos se contaminan al comer con las manos sucias? Entonces Jesús, claro, ellos lo estaban mitificando, haciéndolo religioso. Por eso es que Jesús hace esta observación y le dice, no es lo que están comiendo, porque lo que comen va a la letrina. Además que eso era algo absurdo, lo que estaban ellos pidiendo, porque había gente en el campo que no estaba cerca del agua, en lugares donde el agua es escasa, y eran personas ya acostumbradas a comer de esa manera. Entonces no es una observación válida, no es un cuestionamiento válido. Y lo que Jesús les dice, ustedes me hablan de esto, pero eso es incorrecto. Lo que contamina al ser humano espiritualmente no es lo que come, es lo que sale de la boca. Escuche esto, lo que sale de nuestra boca está contaminando a otros, pero también nos está contaminando a nosotros. No se equivoque. ¿Sabe? En mi familia, como yo me crié en una familia cristiana, yo nunca escuché a mis padres, a mis tías y tíos decir una mala palabra. Eso yo nunca lo escuché en casa. Pero cuando fui al pueblo de mis padres, al campo, tenía unos parientes o algunos primos que en la familia no era cristiana. Entonces ellos tenían una manera muy particular de hablar para referirse a las bestias. Y esta P para acá, y la P para allá. Y todo era así, todo era la P. Entonces un día llego a la casa y me dice mi tía, que era una sierva del Señor, ¿y dónde anduviste, sobrino? Anduve donde los fulanos. ¿Y qué hiciste? Me monté, y cuando me monté en una burra. Y le digo, tía, fíjese que y ya les cuento, no, fulano y sutano solo le dicen P y P y P. Y cuando le estaba contando esto casi se me sale y me dice, ¿sabe por qué es eso, sobrino? Porque lo que le hablan a uno, lo que uno habla, lo que otros le hablan, lo contamina a uno. Es cierto, porque esa palabra nunca estaba en mi lenguaje. Es que es obvio. Lo que otro habla, lo que nosotros hablamos, contamina a todo el que escucha el hablar. Así que cuando suprimimos nuestra lengua de hablar lo malo, escuche esto, cortamos poder a la contaminación que ya está en nosotros. Lo que ya está en nosotros, al cortar, entonces inmediatamente le quitamos ese poder a esa contaminación. Ahora veamos el oído, lo que dice Marcos capítulo 4, versículos 23 y 24 en la NTV. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Una vez más, nuestro Señor Jesucristo, presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más. Lo que oyes, y por supuesto que Jesús estaba diciendo, escucha lo correcto. Escucha lo correcto. Yo tuve en primera fila en una ocasión un ejemplo con el pastor David.
Y si usted me escucha hablar tanto del pastor David, es porque definitivamente que ese pastor fue un ejemplo para mí. Una persona estaba hablando unas cosas impropias en una reunión y el pastor David le dice, oiga, deténgase un momento. No, es que usted tiene que escuchar. Y le dice, no. Me recuerdo que le dijo, a mí usted no me va a convencer. Y esas palabras que usted está utilizando, yo no se las voy a permitir en este lugar. Detuvo a la persona. Y eso fue una lección para mí. Ay, eso es lo que Jesús dijo. Que no podíamos estar escuchando. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Pero ¿qué deberíamos de escuchar? Debería de ser lo bueno. Entonces ahora le quiero decir esto. A lo que prestamos el oído, le prestamos nuestra interpretación también. Y juicio sobre los eventos y personas. A lo que nosotros le prestamos oído, a esas personas también le estamos dando el derecho a juzgar por nosotros. A juzgar los eventos, a juzgar a las personas. Así que mucho cuidado con nuestros sentidos. Número 2, orando por la ayuda de Dios. ¿Cómo vamos a lograr esto? Orándole al Señor. Señor, ayúdame para que esto no me contamine. Hay momentos que uno no puede apartarse de lugares de trabajo, por ejemplo. Yo estuve en sus zapatos escuchando a compañeros hablar chistes de doble sentido, que hay veces son tan chistosos que uno tiene que apartar la cara para que no lo vean que se está riendo. Sí, seamos honestos. Tenía un amigo, tenía un apodo tan chistoso que si se lo digo, se moriría de la risa. Este hombre se dedicaba a ponernos apodos a todos. A todos nos ponía apodos. Y tenía una creatividad para poner apodos que yo tenía que voltear la cara para que no me mirara que me reía. Hay momentos que uno tiene que estar ahí. Clientes que me contaban algo que yo decía, tal vez algo importante, y salían con una barbaridad. Y tenía que estar ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Señor, ayúdame. Orar a Dios. Mire lo que dice la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz lo santifique por completo. Que todo su ser, tanto espíritu como alma y cuerpo, sea guardado sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero acá nos dice claramente, y el mismo Dios de paz lo santifique por completo. Dios, necesitamos su ayuda en esto. Por eso tenemos que pedírsela, Señor, ayúdame para no contaminarme. Se recuerda a los jóvenes que llegaron a Babilonia, comúnmente conocidos como Belsasar, también eran conocidos como Sadrach, Mesach y Abednego, no eran más que Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Esos eran sus nombres hebreos. ¿Qué decidieron ellos? No contaminarse. Ellos tomaron la decisión, pero ¿quién los santificó? Dios. Dios los santificó. Entonces Dios trabaja con nuestra voluntad. Entre más le pedimos que nos santifique, Él más nos ayudará a lograrlo. Nos va a dar esas fuerzas. Porque le voy a decir algo, llegará momentos que uno no tiene las fuerzas. Pero ahí entra el Señor. Se recuerda lo que Jesús le dijo a sus discípulos: oren para que no caigan en la tentación. O sea, pídanle ayuda al Señor. Él les va a ayudar. Entonces, pídale al Señor. Si se siente débil en una área, pídale al Señor. Eso era algo que trabajaba con los jóvenes que estaban metidos en la pornografía. ¿Se recuerda el ejemplo que le daba al inicio? Les decía, vamos a orar.
en ese tiempo no existían las videollamadas ni nada, estaba empezando los mensajes de textos y yo les decía, vamos a hacer lo siguiente, cuando ya vayas a dormir, porque era el momento de mayor tentación, me vas a escribir, pastor, voy a dormir. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a unirnos en oración. Ok, vamos a orar en este momento. Y nos poníamos a orar. Ni siquiera era una llamada, porque yo no podía llamarlos a todos. Era un grupo que nos uníamos y nos poníamos a orar. Y entonces ya finalmente terminábamos de orar. Bueno, buenas noches, que el Señor les bendiga. Y nos íbamos a dormir. Unos me decían, después del tiempo de oración me sentí fortalecido y toda la noche no me levanté en ningún momento para ir a ver. No lo hice, no caí. ¿Por qué? Porque la oración fortalecía a la persona. Y número 3 y último, buscando ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si el corazón está vacío, si el ser humano está vacío, entonces cualquier cosa se mete. Pero si yo estoy lleno del Espíritu Santo, no se va a meter nada ahí. Si mi anhelo es estar en comunión con Él, y le puedo testificar, ¿se acuerda lo que le hablé el domingo? Le puedo testificar esto. Cuando uno está entendiendo que el Espíritu Santo está dentro, que yo soy el templo del Espíritu Santo, ¿decimos amén a eso? Que somos el templo del Espíritu Santo. Que todo lo que yo veo, Él lo está mirando. Que lo que yo estoy escuchando, Él lo está escuchando también. Yo trato de ver noticias de todo el mundo. Y le puedo decir algo, la noticia más difícil para mí de ver, ¿sabe cuál es? La Argentina. Y si hay alguien argentino que nos está viendo, que Dios los bendiga a los argentinos. Y si hay alguien aquí que es argentino también. Pero qué impresionante. El otro día le dije a mi hermano, es increíble cómo los periodistas no paran de decir malas palabras en la televisión abierta a cualquier hora. Es que ese hijo de... ¿Cómo? O sea, tengo un canal de televisión y no tienen reparo alguno. Hasta las personas que están en preeminencia en ese lugar no tienen reparo para hablar vulgaridad. Entonces, y de repente es una noticia seria. Hay 2 países que yo siempre estoy siguiendo porque en Europa, España marca las tendencias. Si usted quiere saber qué va a pasar en el resto de países en Europa, vea las noticias en España. Y si usted quiere saber lo que va a pasar en Latinoamérica, estoy hablando de la moral, ¿verdad? No estoy hablando de política, estoy hablando de la moral. Antes era Argentina. Todo era como una prueba ahí y se extendía hacia los otros lugares. Entonces estos países son los que yo más veo o los que más veía. Pero ¿cómo puede ser? ¿Sabe por qué? Porque están tan contaminados que no ven nada malo en eso. Entonces estoy escuchando una noticia y de repente el que está dando la noticia, que es algo serio, dice una mala palabra. Y yo le digo, ay, Espíritu Santo, perdona, porque Él está escuchando lo que yo estoy escuchando. Cuando uno entiende eso, donde usted va, Él está ahí con usted. Cuando entendemos que somos ese templo del Espíritu Santo. Ahora vea lo que nos dice entonces Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque si viven conforme a la carne, han de morir. Pero si por el Espíritu, claro, cuando uno está lleno por el Espíritu, ha de morir, ¿qué? Las obras de la carne. Pero si por el Espíritu hacen morir las prácticas de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por eso necesitamos estar llenos de Él. Que estemos llenos de su presencia y no de cualquier contaminación de esta tierra. Gálatas capítulo 5, versículo 16 nos relata cómo hay un pleito
una pelea entre la carne y el espíritu. Digo pues, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran. Nos dice claramente entonces que tenemos que tener llenura, que nuestro corazón, nuestra vida esté llena de su presencia y no de cualquier otra cosa que venga a contaminar. Entonces vemos esta lucha espiritual que se está dando. Por un lado, la carne con sus deseos de este mundo, y todos los que estamos en este lugar, créame, nuestra humanidad nos jala hacia el deseo del mundo, porque es nuestra naturaleza. Pero del otro lado están los deseos santos. El Espíritu desea lo santo para nosotros. Que nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones estén guiadas hacia lo santo. La carne quiere la contaminación, le gusta la contaminación. Miraba a un doctor decir que el cáncer se alimenta de todo lo que es contaminante, y uno de ellos es el azúcar. Dice, el azúcar es el alimento del cáncer. Así también la contaminación es el alimento de la carne. Pero del otro lado está el Espíritu diciendo, no, tienes que ir a la pureza. Por un lado está también la carne guiándonos hacia la muerte, y el Espíritu nos está guiando hacia la vida. Decimos amén. Hacia la vida lo está jalando el Espíritu. Pregunta rápida: ¿cómo nos llenamos del Espíritu? A través de la oración. Ya lo sabemos. A través del estudio de la palabra. Estudiando la palabra. Me encantan las herramientas modernas que tenemos. Me encanta poder ahora tomar un pasaje bíblico y leerlo en diferentes versiones, lo cual es maravillosa. En este teléfono tengo el Nuevo Testamento en griego, el original. Tener ese acceso. Póngase a pensar, hace 30 años, para que alguien pudiera tener un acceso al griego original, tenía que comprar un Nuevo Testamento en griego y tenía que saberlo leer, porque si usted ve cómo se ve un Nuevo Testamento, es un montón de símbolos que uno dice, ¿qué será eso? Pero hoy en día tenemos el acceso aquí. Entonces puedo leer diferentes versiones, como 20, y también puedo ir al griego. Y hay una página que se dedica al estudio de la Escritura y que le dice cada una de las palabras qué significa, cómo está conjugada, en qué género está, en qué tiempo está, los posibles significados, los diferentes significados. El estudio, usted puede, pero es que para eso hay que saber, no, si usted quiere saber la página, usted me escribe y yo le voy a mandar la página. No tiene que ser un erudito, ahí está en griego, está en hebreo también. Es increíble a lo que uno puede acceder hoy en día y poder estudiar la Escritura como nunca antes. Y también, ¿cómo ser lleno del Espíritu? A través de la obediencia. No hay alguien lleno del Espíritu Santo y es desobediente. Por ejemplo, si usted está teniendo una relación con alguien, viven, ponga su vida en orden, cásese. ¿Qué es eso? Obediencia. Si usted no se ha bautizado, tengo 20 años de ser cristiano y ya se bautizó, no, todavía no. Es que hay que ser serios. No, hay que ser serios para dar los pasos de fe que el Señor nos manda. Ahí sí hay que ser serios. Y no vivir en desobediencia, le estoy poniendo ejemplo. Para finalizar entonces, ¿podemos vivir en un mundo contaminado?
libres de contaminación. Sí se puede hacer. Aunque este mundo esté contaminado, nosotros como hijos de Dios podemos, por supuesto que sí, ser libres de la contaminación. ¿Cómo lo hacemos? Cuidando nuestros sentidos. Cuide sus sentidos. Pidiéndole ayuda al Señor. Señor, ayúdame. Cuando uno lee los salmos, uno lee a una persona que siempre estaba pidiendo ayuda al Señor. Este pobre clamó. Muchas son las aflicciones del justo, de todas ellas le librará el Señor. Era una persona, bueno, muchas personas, porque fueron muchos los que escribieron los salmos, que pedía y pedía ayuda. Sálvame, oh Dios, sáname, oh Dios, pidiendo ayuda. Y número 3, llenándonos del Espíritu Santo. Y si usted y yo lo hacemos, vamos a tener una vida alejada de la contaminación que este mundo nos está llevando hacia ella. Y vamos a tener la victoria porque Dios nos la va a dar para la gloria de su nombre. Amén.